Buenas noches, hoy comenzamos esta emisión con una noticia triste para muchos colombianos, especialmente para los habitantes de Barranquilla. Esta tarde falleció la cantautora barranquillera Estercita Forero, quien estaba internada desde el 11 de mayo en la clínica La Asunción de su ciudad natal. La novia de Barranquilla ingresó por una luxación en su hombro y estando hospitalizada fue víctima de una isquemia cerebral. Su estado se complicó desde ayer cuando presentó un cuadro de shock seguido por una obstrucción intestinal. A partir de ese momento, sus signos vitales comenzaron a debilitarse. Estercita tenía asistencia respiratoria mecánica y desde un principio su pronóstico fue reservado. Estercita Forero nació un 10 de diciembre en Barranquilla. En su hoja de vida quedará el registro de más de 100 canciones de su autoría, pero sin lugar a dudas, su mayor aporte a la cultura caribe fue haber sido la gestora del desfile de la guacherna del Carnaval de Barranquilla. Diciembre fue el mes en el que nació la protagonista de Un amor eterno. Desde 1919 empezó la vida de quien se convertiría en la novia de Barranquilla. Estercita Forero Celis fue una niña alegre que llamó la atención desde los 4 años por su gusto por la música y el baile, esa afinidad que salía a flote en cada una de las reuniones familiares. Yo canto desde estaba chiquita. Creció en el seno de una familia de origen humilde que vivía en una habitación de un inquilinato. Ella y su madre fueron una sola. En su vida no existió la figura paterna. Ella creó sus propios juegos y en lugar de muñecas, los instrumentos musicales alegraban sus días. El primer instrumento que aprendió a tocar fue el piano y la primera canción que compuso se llama Santo Domingo. Causó tal impacto que se convirtió en el segundo himno de República Dominicana. A medida que su vida profesional avanzaba, en el plano personal sucedía lo mismo. Todo fluía hasta que un gran golpe afectó su destino en 1968. La muerte de su hijo le provocó una profunda tristeza que la alejó del medio durante 6 años. 1974 fue un año decisivo para Estercita. Ella insistió en la Junta del Carnaval de la Arenosa para que incorporaran a la guacherna en la agenda oficial del carnaval. Ahí viene la guacherna, tremenda para gozar. Ahí viene la guacherna y me envuelve su compás. Su ciudad fue su principal inspiración. Junto a Arcia Costa grabó en 1975 el disco Érase una vez en la Arenosa, que cuenta la historia de su ciudad natal. La Luna de Barranquilla, Mi vieja Barranquilla, La guacherna, Volvió Juanita, Palito Matarratón y Tambores de Carnaval son algunos de los temas que la han inmortalizado. Recibió numerosos homenajes y reconocimientos por ser embajadora de las raíces colombianas en el mundo. Es una cosa muy grata, ¿verdad? Sí, mucha alegría, mucho encanto. Hoy, Barranquilla le agradece a esta mujer que hizo brillar a su luna a través de sus canciones. La huella que Estercita Forero dejó con su música es imborrable. Temas como Volvió Juanita, La guacherna y Palito de Matarratón lograron inmortalizarla en el libro de los grandes compositores de Colombia. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerdan tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias. El homenaje eterno a la tierra del carnaval lo hizo Estercita desde los 4 años. Los sonidos que hicieron de la guacherna lo que es, se fueron de viaje por el mundo y aunque ella publicó solo 2 títulos, Érase una vez en la Arenosa y Ritmo y Canción, Pacho Galán, Nuncira Machado, Aníbal Velázquez, Clímaco Sarmiento y solistas como Joe Arroyo y Alfredo Gutiérrez se engancharon con la música de Estercita y no se privaron de grabar, cantar en vivo y hasta remasterizar las notas de sus canciones. Las canciones de Estercita en su mayoría son unos poemas. La mayoría de intérpretes escogieron las canciones alegres. Ahora Estercita tiene un historial musical muy grande. Los colores, las sensaciones, los sabores de la Arenosa fueron llevados al pentagrama con la guacherna, bombos y maracas, Volvió Juanita, Cangrejito enamorado, Pájaro Macúa y más de esos temas que se convirtieron en himnos. Es muy nuestra, porque ella no ha perdido ese vigor folclórico, autóctono, primitivo, que es el que irradia con su voz, con su sonrisa, con sus palabras, con sus términos, con todo lo que ella encarna pues como muchacha nuestra, como muchacha de la típica Arenosa. Lunita barranquillera, le conozco su secreto.
En 1998, el Ministerio de Cultura de Colombia le otorgó el título de mérito por su indiscutible aporte a la música colombiana, por su dedicada labor y por haber sido vocera de los más positivos valores de nuestra cultura en el mundo. Mientras Estercita esparcía su legado, asimismo extraía de cada pedacito del mundo los sonidos afines con la cultura costeña para enriquecer y fabricar híbridos, para disfrutar con la luz del sol o de la luna, pues la guacherna trae consigo la sensualidad de la noche. Estas canciones luego se convirtieron en clásicos como Río Magdalena, Luna Barranquillera, Palito de Matarratón y Mi Vieja Barranquilla. Ella tiene más de 100 canciones de todos géneros musicales, desde boleros hasta son montuno, hasta cha-cha-cha, pasando por la música nuestra. Más adelante, la Cámara de Representantes le concedió la Orden Policarpa Salabarrieta con el grado de comendador, pero el más grande premio para Estercita fue lograr que con sus notas musicales, ser barranquillero no se limitara a tener una ciudadanía, sino que ser barranquillero fuera un estado de efervescencia y jolgorio sin fin. Y yo quiero que eso quede, perdure. Una juez de Bucaramanga declaró culpables a 8 militares, uno de ellos un coronel, por 2 casos de falsos positivos denunciados en Soacha, Cundinamarca, hace 3 años. La Fiscalía pidió 60 años de cárcel para cada uno de los uniformados acusados de engañar a 2 jóvenes en Soacha para llevarlos hasta Santander, donde los mataron y presentaron como guerrilleros dados de baja en combates. Secuestro. Luego de más de 3 horas de audiencia, la juez tercera penal de Bucaramanga halló culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y peculado por apropiación a un coronel, un teniente, un sargento y 5 soldados adscritos al batallón Rafael Reyes de Cimitarra, Santander. El caso está relacionado por la muerte de 2 jóvenes en el 2008 que habían desaparecido de Soacha, en Cundinamarca. Quienes deben permanecer privados de la libertad en los lugares donde se encuentran en la actualidad. Según la juez, los militares presentaron a Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez como integrantes del ELN muertos en combate en la vereda Brasilia de Cimitarra. Por esta razón, en la audiencia la Fiscalía pidió 60 años de cárcel para los uniformados. El abogado de los militares se mostró en desacuerdo con la decisión de la juez. Sigo teniendo la convicción personal y profesional de que dentro del juicio no fue probada la responsabilidad de mis prohijados. Horas antes de conocerse el fallo, familiares de las víctimas que estuvieron en Bucaramanga pidieron que su caso no quede en la impunidad. Pedimos justicia para todos, ya que en Soacha se ha deshilatado todas las investigaciones. Los militares están detenidos en la sede de la 5ª Brigada. El próximo 28 de junio, la juez tercera penal de Bucaramanga dará a conocer los años de prisión que deberán pagar los militares. Lo que pasa en Bucaramanga se ve en Noticias Caracol. La tenebrosa historia de los falsos positivos de Soacha conmocionó al país en el 2008. 19 muchachos de ese municipio y de Ciudad Bolívar en Bogotá, que fueron reportados como desaparecidos por sus familiares, aparecieron días después muertos en Santander como guerrilleros caídos en combate. La historia comenzó en el 2008 cuando 19 jóvenes que vivían en el municipio de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá empezaron a desaparecer paulatinamente y luego, para sorpresa de sus familias, fueron reportados como guerrilleros muertos en combate en norte de Santander. La mayoría de las víctimas viajó a esa región con la esperanza de un prometedor trabajo. Fue así, con el apoyo del entonces personero de Soacha, Fernando Escobar, que la Fiscalía inició las investigaciones sobre el tema y llamó a juicio a decenas de militares, entre ellos oficiales, suboficiales y soldados. Este escándalo llegó a tal nivel que, según cifras de la Fiscalía, hasta ahora 82 militares han sido condenados y otros 1.487 han sido investigados. El 29 de octubre, 27 militares, entre ellos 3 generales y 11 coroneles, fueron retirados del servicio por el entonces presidente Álvaro Uribe. Meses después, el comandante del ejército, el general Mario Montoya, renunció a su cargo. De ahí en adelante, la Fiscalía llegó a tener bajo investigación a cerca de 1.000 casos relacionados con posibles falsos positivos. Sin embargo, la insatisfacción creció en febrero de 2010, cuando por lo menos 40 militares investigados por estos crímenes fueron dejados en libertad por vencimiento de términos.
Una trascendental decisión acaba de tomar la justicia de Estados Unidos sobre la empresa Chiquita Brands y sus nexos con paramilitares. Rechazó archivar la demanda que contra la multinacional interpusieron miles de colombianos. Según las agencias internacionales, este fallo abre las puertas para que la empresa responda por delitos como tortura, crímenes de guerra y contra la humanidad al financiar a un grupo paramilitar. 4.000 colombianos demandaron a la multinacional a la que señalaron de ayudar a quienes mataron a sus seres queridos. Chiquita Brands pidió anular todos los procesos en su contra, alegando que los pagos fueron realizados bajo chantaje, argumentando que negó esta tarde un juez de Miami. Hoy hubo respuesta de las altas cortes a las observaciones del presidente Santos a varios de sus fallos. Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado le advirtieron al presidente que sus pronunciamientos son jurídicos, no políticos, y que por ello no tienen por qué explicarlos. Tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, como el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, coincidieron en señalar que la justicia siempre es ponderada en sus fallos, aunque catalogaron de respetuosas las palabras del presidente Juan Manuel Santos sobre los más recientes fallos de ambos tribunales, en especial el que le quitó validez probatoria al computador de Raúl Reyes al archivar la investigación contra Wilson Borja, y el del Consejo de Estado, que condenó a la nación por la toma de las delicias. Porque el señor presidente desde un comienzo dice que respeta y acata las decisiones judiciales. Si la respeta y acata es porque considera que la justicia debe actuar independientemente. La Corte ha actuado siempre con ponderación. Y así le respondió el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, al mandatario de los colombianos, que ayer pidió ponderación en los fallos judiciales. Los jueces pues no tenemos por qué explicar en nuestros fallos ni justificarlos. El magistrado Mauricio Fajardo dijo que con el presidente Juan Manuel Santos se reunirían solo para aspectos de la rama judicial y no para dar explicaciones sobre los fallos del Consejo de Estado. El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, le aseguró a la Contraloría General que nunca participó en la entrega de subsidio de agroingreso seguro y que jamás aprobó o gastó dineros públicos en publicidad. En la versión, Arias reiteró que quienes firmaban y aprobaban los subsidios eran sus subalternos. En su versión libre rendida ante la Contraloría General, el exministro Arias sostuvo que nunca intervino ni firmó ninguno de los contratos que condujeron a la entrega de millonarios y cuestionados subsidios del agroingreso seguro, sino que fueron sus subalternos quienes manejaron todo. Asegura que la cuestionada publicidad del programa Agroingreso Seguro no era realmente publicidad, explicando que, a mi juicio, las actividades de difusión, divulgación, socialización y promoción del programa AIS corresponden a actividades de transferencia científica y tecnológica. Sobre los 14.043 millones de pesos destinados a esa publicidad, Arias dice que el porcentaje de esos recursos y que la Contraloría General reprocha corresponden a menos del 1% del total de recursos invertidos en los incentivos e instrumentos del programa AIS de 2007 y de 2009. Por otro lado, Arias habló sobre los folletos y ponchos publicitarios que se conocieron en Villavicencio antes de su campaña presidencial. Señala que nunca jamás utilicé recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de convenio alguno para mi proyecto político. Agrega que si alguien sacó folleto alguno, quiero decir que lo hizo pasando por encima de Andrés Felipe Arias y sin consultar a Andrés Felipe Arias. Eso lo rechazo y lo denuncio. La carrera presidencial en Perú está en su punto más alto. Según las más recientes encuestas, Keiko Fujimori aventaja a su competidor Ollanta Humala por menos de 2 puntos. En el informe de hoy de Felipe Zuleta veremos una radiografía de la economía de Perú, factor decisivo para inclinar la balanza el próximo domingo. Miraflores y San Isidro son los dos barrios más prósperos y ricos de Lima. Sus calles siempre están limpias, los edificios son modernos y lujosos apartamentos miran a los parques que son cuidados diariamente con dedicación. Pues en Lima no llueve y tener un jardín o poder mirar al mar es un símbolo de estatus económico. Y en contraste, el otro Miraflores, San Juan de Miraflores. A tan solo 20 minutos de la Lima rica vive Janet, una joven de 28 años, con 5 hijos y abandonada a su diario sobrevivir. ¿Tú tienes electricidad? Sí. ¿Cómo la llevaste a tu casa? Jalamos luz en grupo de 5, compramos nuestros cables y jalamos luz. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, con el agua durante la semana, durante los días? La cisterna viene.
viene la cisterna y nos deja agua al tacho y ya nosotros jalamos cada uno a su casa. José Luis, un empleado, también vive en los tugurios de San Juan de Miraflores y está muy preocupado, pues cree que la economía se puede afectar si gana Ollanta Humala. Si baja la economía, no me conviene trabajar. No me conviene, ¿no? Sabes que baja todo. Claro, al menos tienes una estabilidad que puedas manejarlo, ¿no? Y esa estabilidad, afirma, comenzó con Fujimori. Durante el gobierno de Toledo y el gobierno de García, ¿apareció por aquí en alguna oportunidad para algo alguien? Apareció pero por televisor. Pero si algo demuestra la extrema pobreza de Janet y de José Luis, es este cementerio. A solo 3 metros de sus polvorientas viviendas, los muertos velan desde el cerro desértico por sus seres queridos, que como ellos podrían acabar enterrados en vida en medio de una pobreza que los somete a diario. Pese a esta realidad, en Perú se habla del milagro económico, como lo explica el periodista y analista Mirko Lauer. Nuestro gran milagro económico es 20% una administración sensata de los factores económicos y un 80% buenos precios de los minerales. En realidad y en general se siente una mejoría en sus condiciones de vida. El crecimiento de la economía superior al 6% se siente en todo el Perú. Esta es una calle del centro de Lima y tal como ustedes pueden ver, la economía es boyante. Porque por cualquier sitio donde se camine se ve la microeconomía, los pequeños empresarios y una nueva clase media que era impensable en el Perú hace 10 años. Y así lo ha sentido también el exministro de Finanzas Pedro Pablo Kuczynski, quien explica el origen de este crecimiento. Las exportaciones son el banco del Perú, los dólares vienen de ahí. Porque las exportaciones pasaron de 6.000 millones a 36.000 millones en tan solo una década. Apertura de la economía, muy fuerte inversión, modernización. Y sin duda, la apertura económica ha jugado un papel fundamental en el Perú, aunque en Colombia aún hay quienes se oponen a ella. Economía abierta, pocos aranceles, el arancel promedio del Perú es 2%. Entonces, claro, la sociedad de industrias, el gremio importante aquí, protestó mucho al principio. Lo que equivale al ANDI en Colombia. Claro, la ANDI, igualito al ANDI. También es cierto que la pobreza ha bajado al 31%, pero los ricos están mucho más ricos. O sea, se ha abierto una brecha en la desigualdad. Claro, sí se ha abierto una brecha, como generalmente ocurre en etapas de rápido crecimiento económico. ¿Recuerdan a José Luis, que vive en San Juan de Miraflores? A pesar de su pobreza, coincide con el empresario minero más grande del Perú, Roque Benavides, en que el gobierno de Ollanta Humala sería perjudicial para la economía. El motor del crecimiento del Perú ha sido el sector privado que ha invertido honesta y seriamente. Creo yo que el señor Humala deja de reconocer que el sector privado ha sido ese motor y ese eje importante para nuestro desarrollo. Mientras que a José Luis y a Janet les continúe llegando el agua en este carro cisterna. En el mismo carro que riega las plantas de los ricos, en el otro Miraflores. El crecimiento económico no dejará de ser para ellos algo distinto que las frías cifras que manejan los expertos. Pues mañana el mejor encuestador del Perú nos dará su ganador. Y atención porque esta noche a las 11 en Caracol Internacional un especial con los 5 informes de Felipe Zuleta sobre las elecciones en Perú, por el canal 134 de DirecTV y por el 477 de Telmex Avanzado. Y vamos a Perú, donde el ambiente entre los candidatos está cada vez más tenso. En las últimas horas hubo acusaciones de lado y lado. El enviado especial en Lima, Juan Carlos Mateus, nos tiene más detalles. Juan. Acusaciones mutuas entre los dos candidatos son en este instante tema de análisis y de discusión entre las campañas de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala. El próximo domingo será el día de la verdad. Los diarios peruanos señalan que el presidente Hugo Chávez habría enviado a Ollanta Humala $12 millones durante este año, según denuncia de Roger Noriega, exsecretario de Estado para América Latina, situación que provocó un nuevo choque entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Es la relación tan cercana que tiene con el señor Hugo Chávez. Sabemos que ha recibido financiamiento directo por parte de él. Rechazamos esta calumnia. Obviamente
es justamente presentar una mentira sin pruebas a 3 días de las elecciones en el Perú. El enfrentamiento provocó advertencias. Yo no voy a permitir injerencia de otros países en la soberanía de nuestro país. Tratar de calumniar al candidato Ollanta Humala, rechazamos de plano todo esto y le exigimos que muestren pruebas. Incluso, ambos plantearon vínculos con el narcotráfico. Ollanta Humala como militar y Keiko Fujimori con gente de su entorno. Yo exijo una investigación rápida y directa y que él aclare cuáles son sus vínculos que tiene con el narcotráfico. La congresista Fujimori ha reconocido que ha recibido financiamiento de personas vinculadas al narcotráfico que han estado presos por narcotráfico. Esta es la información desde Lima, Perú, en el preámbulo de lo que será la contienda presidencial el próximo domingo. Juan Carlos Mateus, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias. Y las lluvias no dejan de causar graves daños y emergencias en el país. Por derrumbes hoy fueron destruidas vías, acueductos y viviendas. Derrumbes provocados por las lluvias destruyeron 2 acueductos veredales en los municipios de El Tambo y Timbío en el Cauca. 20.000 campesinos se quedaron sin agua potable. La alerta roja fue declarada en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, donde 25 derrumbes bloquearon las vías veredales. 1.500 campesinos que quedaron aislados deben sacar a hombros sus productos agrícolas y caminar largos tramos. Los derrumbes, todos nosotros estamos embotellados allá desde el domingo. Y pues ya usted ve la situación. 40 familias que vivían cerca de estas montañas fueron evacuadas preventivamente. Invías abrió un paso provisional en la carretera que de Medellín conduce a Magá, donde la calzada se hundió como consecuencia de filtraciones de agua. 5 familias que vivían en estas casas que hoy están destruidas fueron reubicadas. El desbordamiento de una quebrada inundó el Colegio Siglo XXI de Pasto, dejando daños en equipos y material educativo por más de 30 millones de pesos. Las clases para 700 alumnos tuvieron que ser suspendidas. En alerta roja se encuentra el municipio de Concepción, Santander, donde decenas de viviendas y un colegio se están agrietando y corren el riesgo de colapsar. Las lluvias han desestabilizado el terreno y varias familias tuvieron que abandonar sus casas. Más de 90.000 damnificados por la ola invernal hay en Cundinamarca. Ante este desolador panorama, la Gobernación y la Cámara de Comercio de Bogotá lanzaron una estrategia para ayudar a los afectados a salir de la crisis económica ocasionada por inundaciones y deslizamientos. Las graves inundaciones en Cundinamarca han afectado a unos 10.000 productores con pérdidas cercanas a los 300.000 millones de pesos, según el más reciente reporte del gobernador Andrés González. Tenemos cerca de 38.000 hectáreas afectadas en pastos, en pérdidas de cultivos. La Cámara de Comercio de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca crearon un espacio dentro de la página www.gobernacion.gov.co para ayudar a los damnificados en la consecución de soluciones financieras, asesorías para recuperación de predios, entre otros. Ayudarlos a poner en contacto con quien puede colaborarles para, por ejemplo, desinundar un terreno. El gobernador dijo que la reconstrucción de la infraestructura vial podría superar el billón de pesos. La carretera Honda Guaduas no cuesta menos de 300.000 millones de pesos. Pero no todas las vías se encuentran afectadas. Que visiten a La Vega, la carretera está funcionando perfectamente. Que visiten a Guaduas, está funcionando perfectamente. Que visiten a Villeta. Las autoridades se encuentran realizando campañas de vacunación en la mayoría de municipios afectados. Son muchas las personas que se disponen a viajar por carretera durante este puente festivo, por eso es bueno recordar cuáles son las vías del país que están cerradas por culpa del invierno. Vamos al mapa y comenzamos con Bolívar. En el departamento de Bolívar está cerrada la vía Mompox Botón de Leiva por inundación. Cambiamos de departamento rápidamente a Cundinamarca, afectado por las lluvias. Cierre total se mantiene en la vía Guaduas Honda y también en Cundinamarca hay paso restringido en la vía Bogotá-Villavicencio, mantenimiento dentro del túnel del Boquerón. Nos vamos a otro departamento, vamos al Tolima en este momento. Tolima, cierre total en la vía Melgar-Boquerón, a la altura de la Nariz del Diablo por deslizamiento. Nos vamos ahora a Antioquia. Antioquia, cierre total en la vía Urabá,
Necoclí Arboletes, pérdida de la banca, caída de un puente. Otro departamento afectado por el invierno, Boyacá. En Boyacá, la vía Duitama-Santa Rosa de Viterbo solo tiene paso para vehículos grandes. Vamos ahora al departamento de Caldas. En Caldas hay cierre total en este momento entre Manizales y Fresno por derrumbe. En el Magdalena Medio también continúan las afecciones por culpa del invierno. Cierre total, Puerto Araujo, La Lizama, reparación de la estructura del puente Opón. Y en otro departamento muy importante, el departamento del Meta, cierre total, Nayé, de Granada a Villavicencio, trabajos de reparación. Esto es lo que tiene que ver. Vamos a ver ahora el clima para este puente festivo. Empezamos en la región Caribe. Se esperan lluvias durante todo el fin de semana, especialmente, ojo, habitantes de Córdoba, Sucre, la Sierra Nevada de Santa Marta y Bolívar. Va a llover todo el fin de semana. En la región andina se prevén precipitaciones con tormentas eléctricas en los Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero, Boyacá y Cundinamarca, incluyendo Bogotá. Región Pacífica, en este momento se pronostican lluvias en el norte del Chocó, en el Valle del Cauca, en la isla de Malpelo y en Gorgona. Y vamos rápidamente al oriente del país. Situación para este puente festivo en el oriente. El piedemonte amazónico y llanero lloverá en Caquetá, Putumayo y Guaviare, la Amazonía y Bopés, y también caerán precipitaciones en Arauca, Casanare y en Bichada. Puente pasado por agua, Malú. Sí, señor. Y un aparatoso accidente se presentó hace pocos minutos en la vía Chía-Bogotá. Esta camioneta, que al parecer venía con exceso de velocidad, chocó contra una volqueta, haciendo que los dos automotores se volcaran. El hecho no dejó personas heridas. Las autoridades reiteraron la recomendación a los viajeros para tomar precauciones y manejar con prudencia. Y en Medellín hay consternación por un atroz crimen contra un menor de edad. El joven de apenas 13 años que iba hacia su colegio en el suroccidente de la ciudad fue raptado y asesinado con arma blanca y a golpes con piedra en su cabeza. Caminando salió de esta casa Faber Restrepo Muñoz, de 13 años, para el colegio en el barrio Belén Rincón, suroccidente de Medellín. Antes de llegar y a solo 6 cuadras, el menor fue interceptado por 2 hombres. Horas después fue hallado muerto. Fue en ese sitio donde la comunidad alertó a las autoridades del cuerpo del menor de 13 años, quien apareció con múltiples heridas de arma blanca y golpes en su cabeza. Su cabeza está envuelta en una bolsa plástica. Cuando ya se inicia el levantamiento, se aprecia que las lesiones las recibió con una piedra en su cráneo, y ahí resultan unas versiones de 2 personas que jalonaron al niño bruscamente y se lo llevaron a ese sector. Su abuelo y su tía, con quienes vivía, afirman que el menor no tenía problemas con nadie. Yo no llegué a tener ni así quejas de que el niño tal cosa, no. Era un niño juicioso en el barrio, es que él era muy juicioso. La comunidad estudiantil se encuentra consternada con el caso. Sus compañeros también afirman que el menor no tenía problemas y pidieron a las autoridades una pronta investigación. Tras una semana de haber sido puesto en funcionamiento, el puente de la calle 100 con carrera 15 parece ser no tener solución a los monumentales trancones en el sector de Bogotá. Noticias Caracol estuvo en el lugar a diferentes horas y comprobó que el caos vehicular sigue. Esta es la vista del puente de la calle 100 con carrera 15, construido para descongestionar este corredor vial. Desde acá arriba la movilidad parece que fluye normalmente. Vamos a bajar a ver qué nos encontramos. Carrera 15 en sentido sur-norte. Así se ve. ¿O qué tal la calle 100 hacia el oriente? 7:15 de la mañana y miren ustedes el gran embotellamiento que se forma aquí en este rompoy. Es el trancón que forman los carros que vienen sobre la calle 100 y buscan tomar por esta vía la carrera 11 o la carrera séptima. Vengo de aquí del José Joaquín Vargas, voy para la 104, 35-40 minutos. Falta que programen bien los semáforos porque está casi igual. Los pasos peatonales parecen insuficientes, tienen que atravesar así. En la 19 casi uno se tiene que pasar a las malas. Igual, acá los carros tampoco respetan porque es tanto el flujo, o sea, el semáforo supuestamente hay una zona peatonal, pero el semáforo cambia y los carros quedan casi en la mitad. ¿Pero qué me dicen del mal comportamiento de este conductor que parqueó en una cebra? ¿De qué sirven unas obras de estas si no nos avanza, no corremos nada, la movilidad dónde está? 9 de la mañana y la congestión es en la glorieta y en el puente.
Así está la calle 100 en el semáforo de la carrera 19 de día. Y así va quedando en la noche. Luego de entregado el puente, se evidenció que la congestión vehicular sigue, solo que se trasladó unos cuantos metros. La Organización Mundial de la Salud admite que sigue sin conocerse cuál es el origen de la E. coli, responsable de más de 1.800 contagios y 19 muertes en Europa. Aunque por ahora en nuestro país el riesgo solo existe para los viajeros, les contamos detalles sobre esta bacteria. La Escherichia coli vive en los intestinos de los seres humanos y de algunos mamíferos como el ganado. Eventualmente se pueden encontrar bacterias, especialmente en el ganado, que pueden adquirir algunos genes o algún material genético que le confiere mayor capacidad de hacer daño y de producir enfermedad. Esto sucede de forma relativamente infrecuente. La infección se adquiere principalmente por el consumo de alimentos contaminados. Pueden ser verduras, vegetales mal lavados, que puede ser carne de animales que se ha contaminado en el proceso de preparación o en el proceso de distribución y que eventualmente son mal cocidos. Una vez en el cuerpo, la Escherichia coli causa una infección intestinal con síntomas como fiebre, vómito y diarrea. En pocos casos produce sustancias tóxicas que destruyen los glóbulos rojos, causando un problema en los riñones llamado síndrome hemolítico urémico, que puede llevar a una falla de este órgano y eventualmente a la muerte. Y a veces hay compromiso neurológico. Es muy importante acudir al médico desde que se presenta la diarrea con sangre. Para evitar el contagio es necesario mantener adecuadas medidas de higiene como lavado de manos, de alimentos y utensilios de cocina.